Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Dios nos bendiga en este nuevo trimestre, enero-marzo del 2025. Hoy es sábado 28 de diciembre. Entraremos en el estudio de dos cosas, de dos características de Dios. Una de ellas es el amor y la otra es la justicia de Dios. Durante todo el trimestre vamos a estudiar por qué Dios ama, cuál es la naturaleza de Dios, por qué Dios no puede ser tentado, por qué Dios nos hizo, qué razones tenía Dios para hacernos. ¿Qué hizo que Dios hiciera primariamente a los ángeles? ¿Por qué existe el planeta Tierra? ¿Cuál es el propósito de Dios de permitir 6,000 años de pecado en el planeta Tierra? ¿Por qué, si Dios es amor, va a destruir a los niños inocentes? ¿Por qué, si Dios es amor, permite tantas injusticias? Si Dios es amor, ¿por qué me han venido estas enfermedades? ¿Por qué, si Dios es amor, no destruye al maligno? ¿Por qué? Estos por qué, con la ayuda del Todopoderoso, serán contestadas en esta lección del trimestre enero-marzo del 2025. Así que, mis hermanos, estos porqués continuarán después que elevemos a Dios la oración. Lección número 1, Dios ama de pura gracia. Para memorizar: yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Libro de Oseas 14:4. Amoroso Dios y Padre que estás en los cielos, danos sabiduría del cielo para poder justipreciar y poder valorar tu amor y tu justicia. Que confiemos plenamente en tu poder y en tu gracia redentora. Oración que presentamos ante tu santuario celestial, en el bendito nombre del Cristo que nos representa en las altas cortes del cielo. Amén. Para hoy sábado, introducción al folleto enero-marzo 2025 e introducción a la lección número 1, Dios ama de pura gracia. En la economía divina hay 3 divinas personas felices, tan felices que el mismo legislador Moisés escribió de él bajo la inspiración del Espíritu Santo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 4. ¿Por qué dice este libro que Jehová es uno? Es que el vocablo Ejad significa uno en compenetración, en unidad, en armonía, en
unicidad, en comunión. Es decir, podríamos expresar que Dios es tres divinas personas, no es un Dios con tres cabezas, como algunas religiones han enseñado. No, Dios es esencialmente Ejad, uno en propósito, uno en voluntad, uno. Entonces, aunque son tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son uno en esto: unidad, unicidad, compenetración, intimidad. Y están tan unidos porque la esencia de Dios es amor. Y como Dios es amor, no puede hacer nada sin la consulta entre ambos. Sin la consulta entre ambos. ¿Por qué entre ambos? Porque el gobierno de Dios está colegiado por tres personas que no tienen amor, sino que son esencialmente amor. Y cuando digo esencialmente amor, puedo teologizar diciendo de que Dios vive en su perfecta esencia, en la plenitud de las perfecciones múltiples, singulares y distintas, cada una de las cuales es suficiente en sí misma, aún estando ligada a todas las demás, porque aunque sea una forma del amor en la cual Dios es libre, o una forma de la libertad en la cual Él ama, cada una de sus perfecciones no es otra cosa que Dios mismo, Dios en esencia, una, simple y específica. Cuando decimos que Dios es amor, la palabra que usa el texto en el griego bíblico es la palabra agape. Y agape es amor incondicional. Es un amor que da sin esperar recibir nada. Dios nos ama independientemente de lo que nosotros hagamos con el amor. Por eso dice el profeta Jeremías: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Es decir, el amor de Dios no es situacional. El amor de Dios sigue siendo amor aunque destruya. Y viene la pregunta: ¿por qué Dios destruye si es amor? La Biblia llama esto la cosa o la obra extraña de Dios. Todo eso en forma minuciosa lo vamos a estudiar en el trimestre que discurre para nuevo año 2025, enero-marzo. Por tanto, el amor de Dios, quiero expresarlo, que el amor de Dios es su ser. El amor de Dios es su sustancia, es su vida. No llegará ni habrá un momento en que Dios deja de amar, porque si Dios dejara de amar, se negaría a sí mismo y su esencia lo haría desaparecer, cosa que es imposible. Dios, como no tiene amor, sino que es amor, su naturaleza es amor, y nunca llegará un momento en que odiará al ser humano o a lo creado. Porque perdóneme esta expresión humana, Dios es imposible que deje de ser Dios. Por tanto, como Dios es amor en esencia, es imposible que Él deje de amar. Surge la pregunta agnóstica: entonces, si Dios es amor, ¿por qué va a destruir a los impíos? ¿Sabe cuál es la respuesta?
por amor. ¿Cómo por amor? El amor no hace daño, no. Es todo lo contrario. Dios va a destruir al impío porque va a ser una vida azarosa e infeliz sin Dios. Y como Dios ama al ser humano, no quiere que se potencialice ni se eternice el sufrimiento en el ser humano. Porque el ser humano es imposible vivir sin Dios. Es imposible. Porque el creador del ser humano es esencialmente amor. Y como Dios es esencialmente amor, no habrá un momento en que Él deje de amar, porque su amor es tan eterno como su naturaleza, como sus características. Dios va a destruir al impío para que no sufra. Primero, para que no sufra. Y segundo, para destruir al pecado, que es lo que produce sufrimiento en todo lo creado contaminado. Dios hizo al hombre perfecto, no necesitaba nada. El pecado dañó el propósito de Dios en la creación, y Él por eso envía a su Hijo para restaurar el propósito al principio malogrado por la caída de nuestros primeros padres, llamados Adán y Eva. ¿Por qué vienen las enfermedades? Las enfermedades vienen porque el ser humano invitó a un enemigo y lo hizo su amigo, llamado pecado. Toda persona que obedece la Biblia, que es la ley expresada y explicada en la historia sagrada, toda persona que vive la Biblia dura más tiempo que aquel que la desobedece. Yo hago una pregunta lógica. ¿Cuál usted cree que dura más viviendo? ¿El que lleva una vida organizada o el que la lleva desorganizada? Pues el pecado es desorden. Todo lo que el pecado produce es desorden, y Dios, como un ser responsable, tiene que destruir al que trajo el desorden al planeta, como también al que no solamente al que trajo el pecado o el desorden al planeta, sino a aquellos que se empecinan en inmortalizar el pecado en el planeta Tierra y en sus vidas. Y Dios, como un ente responsable, no puede permitir que la raza humana siga sufriendo sin que Él ponga un punto final a su situación de agresión al principio moral de vivir abundantemente. Por eso podemos decir que fue el amor de Dios. Es más, fue el amor de Dios que nos tiene vivos hoy. Usted no vino al planeta porque hubo una cópula de mamá y papá y el esperma comenzó y entró al útero y entró al centro, al óvulo de la mujer, y de ahí salió un Ramón Romero. No. Dios me tenía en mente y te tenía en mente a ti. Óyelo bien, Dios te tenía en mente a ti y a mí antes de existir. Desde antes de existir ya Dios nos tenía en mente. Es decir, nosotros estamos en el planeta Tierra con un propósito. ¿Cuál propósito? De permitir que Dios restaure esa imagen parecida a la de Él, como un padre quiere que su hijo se parezca mucho a él y se siente orgulloso. Pues este es el propósito de Dios, por el cual tiene que destruir lo que desdibuja su carácter, su imagen impregnada en el hombre. De eso trataremos en el discurrir del trimestre enero-marzo 2025. Se nos fue el tiempo. Para mañana, domingo 29 de diciembre, estudiaremos más allá de las expectativas racionales o razonables. Este estudio
podría ser un sermón para los demás si usted se suscribe y lo imparte a los demás, llevando este mensaje de salvación al mundo entero. Porque Cristo y Dios es amor. Que Dios nos bendiga. Continuamos con ustedes mañana, si Dios lo permite. Estuvo el profesor Ramón Romero.